Le vamos a presentar la ciudad del presente. Quien le habla es Salomé Veradito y yo voy a explicarle sobre la evolución histórica de la ciudad del presente. Esto ocurre después de lo que es el contexto de la industrialización de la ciudad industrial y surge con pues un acelerado movimiento de lo que es la migración de las ciudades rurales a las ciudades urbanas. Esto pues da paso a la globalización y a la economía postindustrial, donde la desindustrialización, pues las ciudades, como que este sector industrial las empiezan a mover hacia otros lugares y las ciudades quedan como sitios de servicios, finanza, cultura. ¿Y esto qué provoca? Provoca que las transformaciones sociales y culturales, pues se empiece a modificar lo que es el tejido urbano y social, lo que provoca ciertos problemas como son las desigualdades urbanas, en las que podemos encontrar la gentrificación, segregación, eh, también la exclusión de ciertos sectores populares. Un ejemplo encontramos en Lima. También después de pues, todo este proceso, y lo que nosotros tenemos es la tecnología, y empieza con un tema de la revolución digital, donde empiezan a aparecer las ciudades digitales o smart cities, que usan sensores, big data, inteligencia artificial, diferentes aplicaciones. Un ejemplo de esto podemos encontrarlo en China, donde usan bastantes sensores en las vías públicas que identifican el rostro de las personas y van recolectando datos pues a lo largo del día de sus ciudadanos. Y con todo este auge de la tecnología, vehículos, consumos, empieza a surgir otro problema, que es un tema ambiental, de crisis ambientales, y esta crisis empieza a pensar en formas de buscar la sostenibilidad en las urbes. Pues con este aumento de masivo de personas, aumenta lo que es el tema de los automóviles y se empieza a quitar espacios. Y en esta búsqueda de sostenibilidad se empieza a pensar en temas de plantear espacios para ciclovías, para una vida más sana de los ciudadanos, darle mayor espacio y protagonismo a lo que son los peatones y incentivar lo que es el uso de transportes eléctricos que contaminan menos. Y a búsqueda de todo esto surgen lo que son nuevas formas de planificar y organizar lo que son las ciudades. Por ejemplo, pasar de un urbanismo jerárquico a uno más participativo, donde las personas, los ciudadanos normales, comunes, se involucren más en lo que es la creación de estos espacios que van a utilizar desde la parte más baja, pues hacia arriba. Seguido de esto, mis compañeros les explicarán lo que son los patrones urbanos. Martín, no tienes audio. Arquitecta, buenos días. Disculpe el inconveniente. Quien les habla es José Martín Ramos Quispe y ahora, bueno, voy a tocar el tema de patrones. ¿No puedes? Ya. Bueno, como primer patrón tendríamos la expansión metropolitana desmesurada, crecimiento sin límites claros. Después, disolución de la ciudad compacta en grandes aglomeraciones. Aparición de periferias mal planificadas con carencia de servicios, mayor dependencia del automóvil y aumento de la contaminación. Es el paso de la sociedad rural a la moderna. 2. Deshumanización del espacio urbano. El habitante pierde la escala humana frente a la máquina, ¿no? Predominio de infraestructuras frías y funcionales. Reducción de áreas públicas de ciudad afectando la vida. Crecimiento de ciudades que priorizan la velocidad y el consumo. Siguiente diapositiva, por favor. 3. Disgregación del tejido social. Ruptura de la unidad tradicional de la ciudad. Aumento del individualismo y segregación de clases. Pérdida del espacio público de encuentro. Deshabilita el sentido de pertenencia hacia la comunidad. 6. Bueno, 4 sería en este caso, ¿no? Problemas de tráfico y circulación. La ciudad gira en torno al automóvil. La red varía, domina sobre la vida urbana.
Aumento de la contaminación ambiental y acústica en la ciudad. Crecimiento del parque automotor que supera la capacidad de las vías. Siguiente, por favor. 5. Ciudades satélite y suburbanización. Aparición de núcleos dependientes alrededor de las grandes urbes, expansión hacia periferias con funciones específicas, generan largas distancias de traslado diario y dependencia del transporte. Funcionan como ciudades dependientes en servicios. 6. Megápolis y conurbaciones. Fusión de ciudades en gigantescas áreas urbanizadas. Ejemplo clásico, la conurbanización del noroeste de Estados Unidos que cita el autor. Pérdida de identidad local al diluirse las fronteras entre una ciudad y otra. Elevada presión sobre los recursos naturales y medio ambiente. Siguiente. 7. Zonificación y descentralización industrial. La separación y organización de funciones urbanas, residencia, industria y servicios. Zonificación busca reducir conflictos y mejorar eficiencia. La tendencia a que grandes fábricas se ubiquen fuera de las metrópolis, mientras la ciudad se sostiene en pequeñas industrias y servicios. Siguiente. El primer ejemplo como ciudad del presente que hemos considerado es México. ¿Por qué? La Ciudad de México ejemplifica muchas de las transformaciones que definen a las ciudades del presente, como lo que son el crecimiento metropolitano complejo, los retos de movilidad y tensiones sociales entre la centralidad y la periferia. Y en esta sección vamos a analizar 3 patrones urbanos presentes en la Ciudad de México, como lo que son la expansión metropolitana desmesurada, los problemas de tráfico y circulación y la disgregación del tejido social. En la expansión metropolitana desmesurada, tenemos que es el crecimiento en superficie que incorpora periferias con baja densidad y asentamientos informales, diluyendo la ciudad compacta. Como evidencia, en Ciudad de México he puesto fotografías del antes y después de la ciudad satélite en México. Podemos ver que las autopistas están más llenas, el contexto también está más edificado. Incluso hay áreas verdes ya desarrolladas. La expansión metropolitana aumenta las distancias entre vivienda y empleo, incrementa la dependencia del transporte motorizado y erosiona la capacidad de gobernanza urbana. En Ciudad de México, esto se visualiza en la coexistencia de subcentros modernos y grandes espacios periurbanos que requieren infraestructura de movilidad y servicios. Ejemplos de esto son la zona de ciudad satélite, como ya lo habíamos mencionado, la zona oriente y sur, y los grandes desarrollos de los subcentros como Santa Fe, Polanco y Reforma. En el mapa que hemos puesto para analizar, en donde se señala el área urbana actual, podemos ver que en la probabilidad de urbanización es mucho más probable que ésta sea extendida. Y también hemos considerado el crecimiento poblacional y de empleos para la Ciudad de México, viendo la densidad habitacional, en donde se ve que está creciendo exponencialmente. 2. Problemas de tráfico y circulación, que es el predominio del automóvil, congestión y fragmentación de la movilidad por infraestructuras viales. Vemos más evidencia en la Ciudad de México, que es bastante conocido por su tráfico, ya que es una ciudad bastante grande e informal. Y aunque la Ciudad de México posee una red de transporte público extensa, como lo es el metro y el metrobús, la expansión urbana y la alta motorización mantienen los problemas de congestión y la competitividad espacial entre vía rápida y espacio público. Reduce la calidad de vida y provoca extremalidades ambientales y temporales. Hemos visto también para el análisis una diferencia entre las principales autopistas
entre el periférico y el anillo periférico. Como podemos ver, esta cantidad de tráfico se ve en aumento y está viéndose afectada por la demanda de este. Como tercer patrón, hemos considerado la degradación del tejido social, que es la fragmentación socioespacial, coexistencia próxima de áreas de alto nivel económico y barrios con déficit de servicios, pérdida de espacios públicos integradores. Y para ayudarnos a entender un poquito más de qué es el tejido social, utilizamos un término que es bastante que no es muy conocido, como lo es el hinterland, que es el área interior o zona de influencia que rodea y depende de una ciudad, puerto o centro urbano principal. La proximidad física entre barrios de alta renta y asentamientos con carencias revela la desigualdad socioespacial. Este patrón dificulta la cohesión social y requiere políticas de integración, como lo que es la regeneración urbana con foco en servicios y espacio público. En la primera foto hemos puesto un nuevo asentamiento que se está ubicando demasiado alejado de la ciudad y eso genera disgregación social. Después, en la siguiente evidencia, podemos ver los espacios que ya están disgregados y los que a futuro van a ser y los que generan este desorden en la ciudad. Ya, bueno, ahora pasando con el segundo ejemplo de ciudad, tenemos lo que viene a ser Los Ángeles. Bueno, primeramente, la ciudad de Los Ángeles es uno de los ejemplos más representativos del urbanismo contemporáneo. Bueno, ya que su desarrollo se caracteriza por una expansión metropolitana dispersa. A su vez, también se entiende como una megaciudad policéntrica y dispersa, ya que está marcada por la dependencia de los automóviles, la diversidad social y los retos de sostenibilidad. Los principales patrones urbanos que hemos encontrado en esta ciudad, o los ejemplos que hemos encontrado, primeramente, como ya mencioné hace un momento, tenemos el que viene a ser el problema con los automóviles, es decir, problema de tráfico y circulación. ¿Por qué? Porque básicamente su red de autopistas, bueno, es una de las más grandes del mundo y esta pista es la que ha moldeado, por así decirlo, la ciudad. También tenemos de que el transporte público, bueno, es algo secundario. La mayoría de habitantes ahí tiene lo que viene a ser su vehículo propio. Como segundo punto tenemos lo que vienen a ser las ciudades satélites y la suburbanización, ya que muchos de estos barrios, sobre todo, hay barrios que están muy alejados, ¿no? Ya sea porque esta estructura urbana refleja su gran fragmentación social y cultural, ya que muchos barrios latinos, afroamericanos, asiáticos, etcétera, están distribuidos en diferentes partes de todo lo que viene a ser Los Ángeles. Ahora, en zonificación industrial tenemos de que no existe un solo centro, o sea, no existe una sola ciudad industrial, por así llamarlo, sino que existen múltiples núcleos urbanos importantes, ya sea Downtown, Hollywood, Santa Mónica, y cada uno pues concentra empleo, comercio y cultura. Siguiente. Ya. No, ahora, bueno, y este mismo problema de la industrialización nos conlleva a un problema de sostenibilidad, ya que la congestión vehicular crónica y el altos niveles produce mucha contaminación atmosférica. A su vez, en muchos de estos barrios marginados o que se encuentran así en las periferias, cuentan con escasez de agua y tienen pues consumo elevado de recursos, debido al modelo de la ciudad. Ahora, otro punto que también hemos encontrado es el de la desintegración del tejido social, ya que existen zonas exclusivas en donde también se refleja, ¿no? ¿Cómo decirlo? O sea, discrepancia entre personas que tienen muchos recursos y pocos recursos, ¿no? Como en ciudades como en Beverly Hills o Santa Mónica, en un contraste con la alta vulnerabilidad, como por ejemplo en el South Central. Ahora, otro punto que también hemos encontrado es la expansión metropolitana desmesurada. Esto debido al crecimiento horizontal, sprawl, de la ciudad que se ha extendido hacia las periferias con baja densidad habitacional. También tenemos lo que viene a ser, bueno, como último punto, la deshumanización del espacio urbano.
ya que esta ciudad, bueno, está, por así decirlo, más pensada para autos, no tanto para peatones. Eh, es la ciudad de Los Ángeles, como ya mencioné, está diseñada en función de su autopista y sus estacionamientos, dejando poco espacio para poder caminar, ¿no? Para poder circular de manera, bueno, como lo hacemos, ¿no? Normalmente. Y ya, eso sería todo en cuanto a Los Ángeles. Bueno, seguidamente vamos a pasar con la última ciudad estudiada, que es la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Esta ciudad es la más grande de Brasil y de toda América Latina, con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana. Esta tiene una enorme urbe y es considerada el motor económico del país, pues concentra casi el 10% del PBI brasileño. Pero también al ser grande, esta grandeza trae enormes desafíos como ciudad. Sao Paulo se ha convertido en ese espejo de problemas que enfrentan grandes ciudades del presente, ya sea como la desigualdad, esa expansión caótica, el tráfico interminable, ¿no? Por esas cuestiones de no planificación que se hubo en la ciudad. Bueno, siguiente. El primer patrón que voy a hablar sobre la ciudad de Sao Paulo es la expansión metropolitana desmesurada. Bueno, Sao Paulo se extendió de manera acelerada a lo largo de los siglos XX, especialmente por la migración de millones de brasileños que llegaron buscando empleo en la industria. Ya. Este resultado fue el crecimiento horizontal y desordenado que llevó a esa ocupación de áreas periféricas, como se ve en la imagen. La ciudad céntrica de Sao Paulo, justo en la periferia sur, es donde se da esas pequeñas falabelas y tanto como en lo que es la periferia sur, también en la periferia este. Este resultado es el ejemplo de barrios enteros que surgieron de manera irregular, sin acceso a agua, a desagüe, que son básicos, ¿no? Para la vida. Hoy la ciudad sigue extendiéndose a costa de el Amazonas y de áreas naturales protegidas. Siguiente. Como siguiente patrón tenemos lo que es la deshumanización del espacio urbano. En el diseño urbano priorizó lo que es el automóvil. Como se pueden ver en las imágenes, está el hecho de las autopistas elevadas, las avenidas enormes y viaductos. Estos se usaron más que nada para ese problema del tráfico, ¿no? Ante tanta densidad poblacional. Pero al priorizar a los automóviles, la ciudad está atravesando por ese hecho de querer tener funcionalmente infraestructura fría y que fragmenta más a las ciudades, como se puede ver en el caso de El Micao. Ese elevado que está en la autopista corta con dos barrios muy importantes y que corta ese entrelazo que los ciudadanos no pueden utilizar la autopista en sí. Ya hasta ahora lo quieren convertir en parque. Siguiente. La disgregación del tejido social. Bueno, en la misma ciudad conviven barrios de lujos, como son esas presentes ahí, como es el barrio Jardins, el barrio Morumbi, que tienen esos rascacielos enormes, edificaciones enormes, y a periferias o colindantes tienen lo que son las falabelas. Un ejemplo claro es el barrio Morumbi, que tiene colindante a la falabela más grande e importante de la ciudad de Brasil, que es la falabela Paraisópolis. Esto hace que se vea ese contraste, ¿no? De lo social, lo económico, y que estas élites no se llegan a convivir, o ese contexto no llega a convivir. Siguiente. Megápolis y, bueno, la ciudad de Sao Paulo no es solo una ciudad, es parte de un gran megápolis. Su crecimiento alcanzó ciudades como Campinas, Santos y otras urbes del surdeste.
Y este es una gran región urbana conocida como macrometrópoli y paulista, con algo de 33 millones o 39 millones de municipios integrados en esta. Siguiente. Ciudades satélites. Bueno, muchas personas viven en ciudades alrededor. Como se puede ver en la imagen, está la ciudad de Osasco, Los Gaurilos, Santo Andrés, San Bernardo, y que estas funcionan como esas ciudades satélites muy famosas. Y se dice que de estas, muchos de los pobladores van a trabajar y pasan esos desplazamientos diarios largos para el solvento económico, llegar a la ciudad madre, ¿no? Que es Sao Paulo. Esto se puede ver, por ejemplo, lo que es en la ciudad de Gauros, aunque esta ciudad es propia y funciona también como satélite. Es más, alberga lo que es un aeropuerto internacional. Siguiente. Tenemos lo que son los problemas de tráfico y circulación. Sao Paulo está entre las ciudades con peor congestión vehicular del mundo. El transporte público no es suficiente para todos. Los paulistanos pasan en promedio más de 2 horas en ese tráfico. Y como respuesta tienen lo que son los sistemas de metros, los corredores de buses y ciclovías implementadas en las últimas décadas. Por último, patrón, tenemos lo que es la zonificación y descentralización industrial. Casi en el siglo XX, la industria migró al centro, el ABC paulista. Como se puede ver en la imagen, tenemos lo que es Santo Andrés, San Bernardo, en lo que es la parte coloreada del mapa. Ahí es donde migraron y la ciudad central se volvió más de servicios y finanzas. Pero un ejemplo claro es sobre las fábricas de automóviles, que es la marca de Volkswagen y Mercedes-Benz. Gracias. Ya bueno, para finalizar y para no ser muy extensa la exposición, bueno, vamos a exponer la comparación y conclusiones de las tres ciudades. No, todavía. Bueno, la Ciudad de México, déjale. Ciudad de México, Sao Paulo, Brasil y Los Ángeles, Estados Unidos, ¿no? Bueno, en la expansión urbana, la expansión en la Ciudad de México es una expansión metropolitana desmesurada, ¿no? Se expande fuera de los límites planificados, pero se crea básicamente la autoconstrucción, que las mismas personas son las que gestionan esta organización que es poco recomendable porque existen problemas en los sistemas de desagüe, de muchas cosas más, ¿no? Y bueno, se dan las zonas periféricas, se dan zonas periféricas extensas y es baja densidad en las periferias, ¿no? En Sao Paulo, de la misma manera, expansión periférica acelerada con bastantes áreas informales, las conocidas favelas. Bueno, y en Los Ángeles la expansión es horizontal, se crean en las zonas planas. No hay mucho variedad en las construcciones. Mayormente son construcciones unifamiliares como máximo de 2 pisos, ¿no? No hay edificios y no hay edificios de gran tamaño. Y en la densificación, en la Ciudad de México es vertical en las zonas céntricas, o sea, son torres, son edificios, donde se crea el hacinamiento, que es demasiada población para un lugar tan pequeño como un edificio, ¿no? Entonces, existen distintos problemas que se desarrollan en esos edificios. De igual manera, en Sao Paulo es vertical en el centro, las torres de oficinas y viviendas. En Los Ángeles es más, se da en los corredores de transporte y zonas centrales. El policentrismo. En la Ciudad de México hay varios subcentros que se conocen como, bueno, que son Santa Fe, Polanco y Reforma. En Sao Paulo serían, bueno, el centro nada más, ¿no? Se crea un cúmulo de gente en la parte céntrica de la ciudad. Y todavía, por favor, no pases la diapositiva, perdón.
En Los Ángeles, estas partes están en Downtown, en Hollywood, en Santa Mónica y otras más, ¿no? En la Ciudad de México, la segregación socioespacial se da con la heterogeneidad cultural, pero desigualdades se da demasiada desigualdad entre el centro y la periferia. En Sao Paulo, de igual manera, existe ese contraste entre los barrios adinerados, ricos, y las favelas que carecen de nivel económico, de recursos no económicos. En Los Ángeles se da de igual manera desigualdades sociales, aunque se está intentando una mezcla cultural más amplia, ¿no? En la Ciudad de México, la movilidad se da en el metro, en el metrobús y periferia. En Sao Paulo, también en el metro, en el bus de transporte, en ciclovías y, bueno, también transporte informal. En Los Ángeles existe una dependencia del automóvil, pero se está buscando una transición de la utilización del transporte público y uso de bicicletas, ¿no?, en las ciclovías. En la Ciudad de México, los problemas principales son la congestión, la contaminación, la desigualdad urbana. En Sao Paulo, la segregación socioespacial, los contrastes que existen entre los barrios ricos y pobres, la expansión irregular y el tráfico. En Los Ángeles, dependencia al automóvil, contaminación y dispersión urbana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, en conclusiones tenemos 3 patrones comunes identificados. Las 3 ciudades presentan expansión urbana acelerada. Ciudad de México hacia la periferia, Sao Paulo con las favelas y Los Ángeles con sus urbanizaciones dispersas. Existe un proceso de densificación en áreas centrales, aunque en muchos casos sin servicios adecuados. Todas las ciudades enfrentan congestión vehicular y contaminación derivadas de la dependencia del automóvil. La segregación socioespacial está presente en distintos grados, desigualdad entre centro y periferia de Ciudad de México, contrastes extremos en Sao Paulo y separación socioeconómica en Los Ángeles. Diferencias principales, como otro punto de las conclusiones. Ciudad de México, modelo policéntrico con intentos de movilidad multimodal avanzada. En Sao Paulo, fuerte desigualdad marcada por favelas, aunque con programas de regeneración urbana. En Los Ángeles, mayor dispersión urbana y dependencia histórica del automóvil, aunque aunque se está buscando la transición al transporte público y las ciclovías. Como tercer punto, ¿qué las define como ciudades del presente? Son megaciudades globales que concentran población, actividades económicas y diversidad cultural. Reflejan patrones urbanos contemporáneos, crecimiento desmesurado, tensiones entre centro y periferia y búsqueda de movilidad sostenible. Son laboratorios urbanos donde se observan los retos actuales de gobernanza y sostenibilidad y equidad social. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para la propuesta de la ciudad del futuro tenemos 5 puntos. Movilidad sostenible y eficiente. Buscamos priorizar el sistema de transporte masivo eléctrico entre metro, en el tren ligero y el bus de transporte público, y reducir el uso de automóvil particular privado. Integrar redes de ciclovías seguras y calles peatonales conectadas al transporte público. 2. El espacio público y áreas verdes. Incrementar parque y corredores ecológicos para combatir la contaminación y las islas de calor. Diseñar espacios públicos inclusivos que fortalezcan la cohesión social. Y como punto 3, vivienda y densificación equilibrada. Promover proyectos de vivienda vertical con acceso a servicios, evitando la expansión descontrolada, el hacinamiento. Regenerar barrios marginales con infraestructura básica y oportunidades de integración. 4. Gobernanza participativa. Incluir a la ciudadanía en los procesos de planificación urbana. Ampliar políticas que prioricen la equidad y reduzcan la segregación socioespacial. 5. Tecnología al servicio de la sostenibilidad.
Implementar ciudades inteligentes, smart cities, que usen datos para optimizar recursos, energía, agua, movilidad, apostar por energías renovables y gestión eficiente de residuos. Ya bueno, arquitecta, esto sería todo de parte del grupo. Y le agradecemos su atención y bueno, gracias.